Tenemos que hallar la derivada de la siguiente función algebraica, que es y igual a x cuarta más 2 elevado al cubo multiplicado por x cuadrada más x menos 3 elevado al cuadrado. Vemos dos funciones de la variable x. En este caso yo tengo dos funciones potencias generalizadas, es decir, yo tengo funciones generalizadas elevadas a una potencia. Obviamente yo tengo dos funciones que se multiplican entre sí. Entonces, para hallar la derivada, entonces quiere decir que vamos a utilizar la regla del producto de funciones. Si nosotros recordamos lo que viene siendo la regla del producto de funciones, yo tengo dos funciones que se multiplican entre sí y deseo obtener su derivada. En el lado derecho la igualdad es la fórmula, que en este caso es la derivada de la primera parte del producto multiplicado por la segunda sin derivar, más la primera parte del producto de funciones sin derivar multiplicado por la derivada de la segunda parte del producto de funciones. En este caso quiere decir que aquí la f nos va a representar la primera parte del producto, mientras que g va a representar la segunda parte. Entonces f, esto va a ser igual a x cuarta más 2 elevado al cubo, y mientras que g va a ser, en este caso, x cuadrada más x menos 3, todo eso elevado al cuadrado. En este caso, f y g se van a sustituir a la regla del producto de funciones, es decir, aquí y aquí, pero va a requerir sus respectivas derivadas de cada una de esas letras. Entonces aquí necesito hallar la derivada de f y aquí la derivada de g. En este caso aquí nosotros decimos que son potencias generalizadas, es decir, una función elevada a una potencia. Aquí en este caso cada una de esas funciones que tendremos pues se van a derivar mediante la regla de la cadena o potencia generalizada. Si nosotros recordamos dicha regla, aquí en este caso yo tengo una función elevado a una potencia, que en este caso h es una función y n es una potencia. Deseo obtener la derivada de la regla de la cadena o potencia generalizada. Entonces quiere decir que el exponente se baja, es decir, n por 1 es n, mientras que se conserva la función, pero se le resta una unidad a esa potencia o ese exponente, multiplicado por la derivada de dentro, es decir, la derivada de h. Entonces vemos que se parecen mucho a este modelo. Entonces quiere decir que para obtener la derivada de f, esto va a ser igual a, en este caso 3 se va a multiplicar por 1, es el coeficiente 1 que multiplica todo el paréntesis elevado al cubo, o simplemente se baja el exponente. Esto quiere decir que va a ser 3, que va a multiplicar por x cuarta más 2, se le resta una unidad a ese exponente. Y posteriormente todo eso se va a multiplicar por la derivada de adentro, que en este caso x cuarta, bueno, la derivada de x cuarta pues va a ser 4, en este caso 4x, y se le resta una unidad, que en este caso 4 menos 1, eso va a ser 3, es decir, 4x al cubo. Y eso es una constante. Recordemos que la derivada de una constante, eso nos da 0. Entonces aquí vamos a encontrar la derivada de esa primera parte del producto de funciones. Esto es que en este caso la derivada de f, esto va a ser igual. Aquí ya se le pone el 3, se conserva el x cuarta más 2 y obviamente se le resta una unidad al exponente, que en este caso va a ser el número 2 multiplicado por 4x al cubo. Para que se vea más compacto el resultado, nosotros podemos multiplicar 4x al cubo por la constante 3 para que sea más simplificado. Entonces esto quiere decir que f', esto va a ser igual a 4 por 3, eso nos va a dar 12, y multiplicado por x al cubo, por x cuarta más 2 elevado al cuadrado. Es decir, que ya encontramos la derivada de la primera parte del producto de funciones de este ejemplo. Ahora, en este caso tenemos que encontrar la derivada de g. Entonces decimos que esta es la g, vamos a derivarla. Entonces se baja el exponente 2 y obviamente aquí tenemos que hacer sus derivadas, que en este caso lo que tendríamos es x cuadrada más x menos 3 y obviamente se le resta una unidad al exponente y multiplicado por la derivada de adentro. En este caso la derivada de x cuadrada es
que se le baja el exponente 2, y se le resta una unidad al exponente, que 2 menos 1, eso nos da 1. Al final ya se puede desaparecer el exponente. Y la derivada de x es 1. ¿Por qué? Porque en este caso 1 por 1 es 1 y se le resta una unidad que es x a la 0 y x a la 0 es 1 y por 1 es 1. Y la derivada de constante eso nos da ya 0. Entonces lo que tendríamos es lo siguiente, que g', esto va a ser igual a 2 que va a multiplicar por x cuadrada más x menos 3. Y todo eso pues ya 2 menos 1, eso nos da 1. Y obviamente pues todo eso se va a multiplicar por 2x más 1. Aquí nosotros podemos hacerlo esto entre el 2 y este otro paréntesis para que nosotros podamos hacer un resultado más compacto, es decir, la propiedad distributiva de la multiplicación, que es monomio por binomio. Entonces lo que nos quedaría es lo siguiente, que es g', esto va a ser igual a 2 que va a multiplicar por 2x más 1. Y todo eso se va a multiplicar por x cuadrada más x menos 3. Aquí en este caso vamos a hacer esta multiplicación primero, que en este caso es 2 por 2x y 2 por 1. Entonces todo eso se va a proteger con paréntesis, para que todo eso está multiplicado por este otro paréntesis. Entonces decimos que g', esto va a ser igual a 2 por 2, eso nos va a dar 4, multiplicado por x pues va a ser 4x, ya abriendo paréntesis, y obviamente más por más nos da más, 2 por 1 es 2, es decir, este por este nos da este, y multiplicado por x cuadrada más x menos 3. Aquí en este caso podemos nosotros simplificarlo aún más. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación, que en este caso es binomio por trinomio. En este caso, primero el 4x se va a multiplicar por x cuadrada, luego por x y luego por menos 3. Entonces, posteriormente, ahora el 2 se va a multiplicar por x cuadrada, por x y por menos 3. Y haremos toda la simplificación. Por lo que nos quedaría de la siguiente manera, que g', esto va a ser igual. Primero el 4x. 4x por x cuadrada, en este caso 4 por 1 es 4. Entonces quedamos el 4, x por x cuadrada, pues viene siendo x cúbica. Ahora, más por más, eso nos va a dar más. En este caso, 4x por x, eso nos va a dar 4x cuadrada. Después, más por menos, eso nos da menos. En este caso, 4x por 3, eso nos da 12x. Ahora nosotros tenemos que hacer todo esto sumado con. Aquí en este caso, más por más, eso nos va a dar más. Entonces es más. 2 por x cuadrada, eso nos va a dar 2x cuadrada. Luego, más por más, eso nos da más. 2 por x, pues va a ser 2x. Y después, más por menos, eso nos da menos. 2 por 3, eso nos da 6. Aquí en este caso, pues vamos a simplificar todos los términos semejantes. En este caso, los términos elevados al cuadrado. Los términos lineales, en este caso son los de grado 1, y los independientes y el elevado al cubo pues no tienen términos semejantes, por lo que esos se quedan tal como están. Entonces vamos a hacer toda esa operación, que en este caso g', esto va a ser igual a lo siguiente. En este caso yo tengo 4x al cubo, lo reescribimos nuevamente. Ahora, en este caso lo que yo tengo es 4x cuadrada, y luego aquí sumado con 2x cuadrada, entonces la suma de términos semejantes, 4 más 2, eso nos da 6. Entonces va a ser más 6x cuadrada. Posteriormente yo tengo el menos 2x y el más 2x. En este caso, menos 12 sumado con 2, eso nos da menos 10x. Entonces es menos 10x. Y posteriormente el menos 6, que es término independiente. Entonces aquí ya tengo también la derivada de la segunda parte del producto de funciones de este ejemplo. Entonces ya tengo fg y ya tengo f' y g'. Ahora ya sustituirlo a lo que viene siendo a la regla del producto de funciones, y eso ya va a ser la derivada de nuestra función original, es decir, de nuestro ejemplo. Entonces, la regla del producto de funciones, esto va a ser igual a la derivada de la función de nuestro ejercicio, igual. Aquí en este caso se va a sustituir lo que viene siendo f'. Si f' es todo esto, entonces vamos a protegerlo todo con corchete. En este caso corchete, y vamos a sustituir lo que viene siendo f', es decir, de la regla del producto de funciones, y nos da lo siguiente, que es 12x al cubo, que va a multiplicar por x cuarta
más 2 y todo eso está elevado al cuadrado y todo esto que va a multiplicarse por la g, es decir, esta parte. Entonces nos queda de la siguiente manera, que es x cuadrada más x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora el signo de más, es decir, de la regla del producto, y ahora vamos a sustituir lo que viene siendo la letra f, que en este caso es el binomio elevado al cubo. Entonces lo que nos quedaría es x cuarta más 2 elevado al cubo, y todo eso se va a multiplicar por la derivada de g, que en este caso es todo esto, que nos da 4x al cubo más 6x cuadrada menos 10x menos 6. Entonces aquí nosotros tenemos que hacer toda esa multiplicación, pues los vamos a dejar tal como están. Entonces lo que nos quiere decir es lo siguiente, que eso ya va a ser la derivada de nuestro ejercicio. Entonces 2x cúbica se va a multiplicar por los dos, en este caso paréntesis elevados al cuadrado, por lo que nos quedaría de la siguiente manera, que en este caso es 12x cúbica, que va a multiplicar por x cuarta más 2 elevado al cuadrado, multiplicado a la vez por x cuadrada más x menos 3 elevado al cuadrado. Ahora, el signo de más de aquí, obviamente recordando que ese es positivo y positivo todo esto también, entonces pues va a ser el signo más, y entonces aquí lo vamos a proteger. Aquí vamos a protegerlo todo esto con paréntesis para que se multiplique adecuadamente por todo esto elevado al cubo. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera, que en este caso es 4x al cubo más 6x cuadrada, luego menos 10x y después menos 6, y todo eso se va a multiplicar por x cuarta más 2 y todo eso elevado al cubo. Entonces aquí nosotros ya encontramos la derivada de nuestra función algebraica original, y este ya es el resultado final de este ejemplo.